seminario del Departamento de Física. El día de hoy Rubén Fusión nos va a platicar. Un poquito es mi largo. Él viene del Instituto de Ciencias Nucleares, había trabajado mucho tiempo en series de tiempo, ¿no? Y normalmente dedicado a alertas tempranas para cuestiones más relacionadas con la biofísica, no la física médica. ¿No? Entonces, por favor, Rubén. Buenas tardes a todos, es un gusto estar aquí con ustedes. Tengo que decir que pues, son más personas que había esperado, entonces Edna hizo mucha publicidad y Tomás aparentemente también. Algo que Edna no dijo es que pues, físicamente estoy en nucleares, pero estoy también asociado al Centro de Ciencias de la Complejidad, donde lo que hacemos son estudiar sistemas complejos, sistemas dinámicos complejos de diferentes campos del conocimiento, ecosistemas, clima, salud humana, etc. Y uno de los objetivos más importantes es tratar de estimar, digamos, el nivel de estabilidad o resiliencia de esos sistemas complejos. Uno podría decir que la mayoría, si no todos, los grandes problemas mundiales con los cuales estamos enfrentados hoy en día tiene que ver con la estabilidad o resiliencia de esos sistemas complejos. Por ejemplo, pues, tememos mucho los colapsos de estados financieros o pues, calentamiento global. A lo mejor nuestro clima está por cambiarse. O extinción de especies. La gente dice que estamos muy pronto a vivir otra vez pues, una sexta extinción mayor de que pues, muchas especies en todo el mundo pueden desaparecer. También se dice que en muchos países del mundo las poblaciones están envejeciendo, siempre hay menos niños, más adultos mayores, aumenta también la prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas y puede ser que nuestros sistemas de salud que pues, pagan por los hospitales donde se tratan a todas esas personas que tienen enfermedades, pues a lo mejor no lo pueden más pagar y estamos a lo mejor enfrentando también un colapso de los sistemas nacionales de salud. Entonces, esa es la problemática. ¿Cómo ahora estimar el grado de estabilidad, de resiliencia de un sistema complejo? Y si lo podemos medir y predecir, por ejemplo, que un sistema complejo está por colapsarse, pues ¿cómo lo podemos predecir para tratar de tomar precauciones y evitar esos colapsos? Ahora, un colega mío del CETRAS, Chris Stevens, a lo mejor lo conocen, también está en nucleares, él dice que estamos viviendo una revolución de los datos. Hay muchos sensores en todo el mundo, está el Internet y están almacenando datos continuamente y entonces a lo mejor si tenemos las herramientas para analizar adecuadamente esos datos, a lo mejor podemos construir nuevas herramientas para estimar la estabilidad de esos sistemas. Ahora, como dijo Edna, yo estudio un tipo particular de esos datos que se llama series de tiempo. No sé si alguno de ustedes sabe qué es una serie de tiempo. Voy a tratar de hacer la plática un poquitito interactiva. ¿Quién sabe qué es una serie de tiempo? Tomás sí, pero Tomás trabaja en series de tiempo. Una serie de tiempo, voy a mostrar algunas imágenes. Una serie de tiempo es cuando nos fijamos en alguna variable que puede ser, en mi caso yo me enfoco en variables fisiológicas, variables que recogemos del cuerpo humano. Solo que la computadora bloqueó, ¿no? Vivimos en una era donde hay muchísimos datos. Los médicos, por ejemplo, tienen equipo médico especializado. Muestro aquí dos ejemplos. Este es un equipo que mide la presión arterial continuamente. Entonces pones una cajita como este micrófono a tu paciente, lo trae con él todo el día o hasta toda una semana, va con un cable al brazo. Hay algo que se infla, que se desinfla y toma mediciones de la presión arterial continuamente cada 15 minutos por el tiempo que tú quieras. Este es otro equipo, son sensores chiquitos, tienen más o menos el tamaño de la pila de un reloj
y lo puedes pegar en alguna parte sobre la piel de la persona que tú quieres monitorear y mide continuamente la temperatura. Y lo puedes medir cada segundo, cada minuto, cada 15 minutos como tú quieras y también por la extensión de tiempo que tú quieras. Entonces, avances tecnológicos nos permiten actualmente recoger datos en el tiempo. Y esto construye una serie de tiempo, una variable que está fluctuando en el tiempo, lo llamamos una serie de tiempo. La idea es que su estadística, la manera en la cual fluctúa, voy a mostrar algunos ejemplos, nos dice algo sobre los procesos regulatorios, en este caso del cuerpo humano. Entonces, eso es una serie de tiempo. Ahora, no solamente existen equipos especializados, pero también en inglés se dice consumer market, el mercado del consumidor, no sé cómo traducirlo en español, nuestros teléfonos celulares, también están recogiendo continuamente en el tiempo diferentes variables de nosotros. No sé si alguno de ustedes se ha fijado, por ejemplo, en el número de pasos que hace al día. Y entonces ves durante toda una semana o durante todo un mes cuánto tú caminas, por ejemplo. Ahora, esos datos dicen algo sobre nos estamos comportando. Y les voy a mostrar algunos ejemplos. No solamente los smartphones, existen también actualmente smartwatches. Este es el primer smartwatch que yo compré. Estos smartwatches, este es otro, muchas veces tienen luz de un láser, por ejemplo, no sé si no lo van a ver, pero hay luz de un láser que pues, está reflectándose sobre la piel, está viendo la dinámica sanguínea en los capilares justo por debajo de la piel, hay un sensor integrado y entonces está continuamente recogiendo datos de nosotros. Y lo bonito es de esos datos es que pues, son continuamente en el tiempo y también pues, están recogiendo esos datos por toda la duración que nosotros estamos llevando con nosotros esos equipos. Los datos que ven allá son datos míos que yo recogí con mi reloj, mi smartwatch anterior. Y aquí vimos la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es pues, el tiempo entre dos latidos cardíacos sucesivos. Uno entre ese intervalo, se vuelve un ritmo, y lo puedes expresar en hertz, pues la unidad básica de frecuencia, o como está aquí, en latidos per minuto. En inglés se dice beats per minute. Y normalmente cuando estamos en reposo, sentados, acostados, la frecuencia cardíaca está entre los 60 latidos por minuto y 100 latidos por minuto. Si está por debajo, es bradicardia, está mal, te puedes desmayar. Si está arriba de 100 latidos por minuto en reposo, se llama taquicardia, también es malo, te puede dar un infarto. Entonces, normalmente en reposo, la frecuencia cardíaca debería de oscilar, digamos, entre esos límites. Pero esos son datos continuos, entonces también muestran la respuesta del cuerpo a actividad. Y normalmente, pues, cuando estás activo, la frecuencia cardíaca es mayor. Esos son datos de 24 horas, que empieza, digamos, de las 8 de la mañana hasta otra vez las 8 de la mañana del día siguiente. Entonces, digamos que esto es día y la segunda parte es noche. ¿Ustedes aprecian ciertas diferencias entre las dos partes, mañana o durante el día y durante la noche? ¿Cómo cambia, por ejemplo, la frecuencia cardíaca? Perfecto. Entonces, claramente, cuando estamos en reposo, el corazón late más lentamente y durante el día estamos más activos y la frecuencia cardíaca sube. Y muy probablemente pues, los picos grandes corresponden con ciertas actividades. Por ejemplo, correr por el metro o el autobús cuando te estás retrasando en la mañana, etc. Entonces, esa es frecuencia cardíaca. Esta curva es temperatura de la piel, luego viene sudoración y luego vienen pasos. Entonces, también en las otras series, muchas veces las podemos interpretar. Por ejemplo, solamente caminamos durante el día, somos activos durante el día y durante la noche, ojalá pues, cuando tú duermes bien, pues no registra pasos. La temperatura de la piel también es interesante. Podemos ver que durante el día la temperatura de la piel es menor que durante la noche. Y la razón tiene que ver con vasoconstricción, vasodilatación. Cuando durante el día estamos activos, pues más bien tenemos vasoconstricción. Vasodilatación, los capilares justo por debajo de la piel se llenan de sangre y entonces se registra una temperatura mayor.
Entonces, lo que quiero enseñarles es que desde el punto de series de tiempo, de la estadística, yo soy físico, yo estudio la estadística de esas cosas, pues algunos aspectos de esas series de tiempo pues podemos interpretar, más actividad durante el día, menos actividad durante la noche, y sin embargo también, aparte de estas estructuras globales, también hay pequeñas fluctuaciones, más bien estadística, más bien cosas probabilísticas. Estos entonces son series de 24 horas. Voy a mostrarles dos ejemplos más, las mismas variables, pero a otras escalas de tiempo. Esos son 24 horas. El segundo ejemplo que les voy a mostrar van a ser 2 semanas y luego un año continuo de datos. Y ustedes van a ver que la estadística va a cambiar. Les voy a preguntar cómo cambia la estadística. Entonces aquí viene la imagen. Estas son las mismas variables: frecuencia cardíaca, temperatura de la piel, sudoración, pasos, y ahora durante 2 semanas. Cada grid line vertical es medianoche. Entonces, ¿cómo aquí cambió la estadística de la serie de tiempo? ¿Qué es lo que más les llama la atención? Si se fijan, por ejemplo, en la serie que es la más fácil, la frecuencia cardíaca, ¿cómo cambia su apariencia? Creo que es bastante obvio, ¿verdad? Si fuera un examen, creo que... ¿No? ¿Qué reconocen en esta serie de tiempo? Pues, ¿qué? Que es más bien periódica, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué es periódica? O si cuentan el número de periodos, ¿cuántos periodos hay? 1 por día. 1 por día, perfecto. Y entonces, ¿sabes cómo se explica? ¿Con qué corresponde? Pues el sueño ya. Exacto. Perfecto. Entonces es algo que se llama un ciclo circadiano. El ciclo circadiano es la respuesta de nuestro cuerpo a este estímulo dominante de la alternancia día y noche. Entonces durante el día estamos más activos y durante la noche somos menos activos, entonces el corazón responde a esto. Entonces a esta escala de tiempo, la serie de tiempo se vuelve muy regular, muy periódico, porque a esta escala de tiempo el cuerpo solo responde a un estímulo dominante, que es la alternancia de día y noche. Y más o menos en las demás series se ve también, en la temperatura de la piel es algo menos claro, pero también se ven valles, digamos, durante el día y montículos durante la noche. Pero más o menos también se reconoce el mismo patrón periódico en los pasos también. En la sudoración es algo menos visible. Y ahora vamos a un año de datos continuos. Ahora, ¿cómo cambiaron los datos? La estadística, ¿cómo cambió? ¿Cuál es la diferencia con la imagen anterior? Ahora casi no se ve nada, ¿verdad? Es como un ruido blanco, una serie de tiempo pues sin correlaciones, digamos. ¿Cuál puede ser la explicación que a esta escala no estamos viendo nada? Pues yo diría que a esta escala de un año no hay estímulos, a esta escala de tiempo no hay estímulos que piden al cuerpo una respuesta particular. Esa sería mi interpretación. Mientras a 2 semanas, claramente, pues a esta escala, cada día hay un estímulo y el cuerpo tiene que responder. Entonces, esta fue una primera observación que hice de esos datos. Luego, si comparamos los diferentes datos, lo que hice aquí en esta gráfica es el análisis más sencillo que tú puedes hacer, estudiar las fluctuaciones de cada una de esas variables. Rojo, frecuencia cardíaca, ¿qué es esto? Negro, azulado, es la temperatura de la piel, verde son pasos. Lo que hice fue estudiar las fluctuaciones alrededor del promedio de cada serie, expresado como un porcentaje del promedio. Y entonces veo que las diferentes variables tienen comportamientos muy diferentes. La temperatura de la piel es muy picudo, hay muy pocas fluctuaciones, está dentro de los 20% por debajo, fluctuaciones por debajo y por arriba del promedio. El corazón parecería corresponder con una distribución con una cola larga, con variaciones ya más grandes, 50% del promedio, y pasos, pues sí es una distribución muy plana y muy, no delgada, pero pues muy ancha. Entonces, aquí mi pregunta de investigación es la siguiente.
¿por qué las estadísticas de una sola variable a escalas temporales diferentes es tan diferente? ¿Qué significa? ¿Qué refleja de lo que está pasando dentro del cuerpo humano? Esa es una parte de la pregunta. Y luego, ¿por qué variables fisiológicas diferentes pueden tener comportamientos tan diferentes? ¿Qué están haciendo o diciéndonos esas diferencias estadísticas de lo que está pasando dentro del cuerpo humano? Esa es mi pregunta de investigación. Y la respuesta a la cual llegué es la siguiente. Ahora voy a abrir otro archivo. ¿Cuál es? Creo que es este. Que el cuerpo puede haber, por ejemplo, estímulos dominantes de nuestro ambiente al cual el cuerpo tiene que responder. Y voy a mostrar algunos ejemplos. Este es un ejemplo cuando di una plática hace un par de años sobre econofísica, un workshop que organizó Tomás, y estaba muy nervioso. Y entonces mis series de tiempo fisiológicas están reflejando esto. Entonces son las mismas variables: rojo, frecuencia cardíaca; gris, sudoración; negro, azulado, temperatura de la piel; naranja son calorías quemadas y verde son pasos. Y entonces les dije que normalmente en el reposo, cuando tú estás sentado, normalmente antes de dar una plática estás en el público sentado, y normalmente en reposo tu frecuencia cardíaca, les dije, tiene que estar entre esos dos límites, 50 digamos y 100 latidos por minuto. Entonces ustedes ven que estaba aquí sentado en el público y ya antes de la plática estaba ya bastante nervioso, ya casi taquicardizándome. ¿Qué pasa cuando empieza la plática y tienes que levantarte de tu silla y venir enfrente del público y toda la gente te está mirando? Pues cuando te sientes nervioso, pues diferentes variables fisiológicas, muy probablemente ustedes saben esto, pues empiezan a acelerarse. Tu corazón empieza a latir muy rápidamente. Y entonces así sigue una frecuencia muy alta hasta pues termina la plática y te relajas. Pero empiezan las preguntas, entonces otra vez te pones nervioso, otra vez un pico, y entonces solamente cuando todo se acaba, pues más o menos bien, satisfactoriamente, pues te relajas y la frecuencia cardíaca pues, se relaja. Entonces estos equipos, smartwatches, smartphones, pues nos pueden mostrar cómo nuestro cuerpo humano los dominantes, como por ejemplo dar una plática. También en la sudoración podemos ver una respuesta de este tipo, solo que parecería que la respuesta de la sudoración aquí viene retrasado. Entonces aquí empezó la plática, pero el sudor empieza a salir pues ya muy adentro de la plática. Y también pues el sudor deja de salir pues también cuando ya estás relajándote. Este es un ejemplo de un estímulo dominante, entonces el cuerpo está respondiendo, todas las variables fisiológicas están respondiendo proporcionalmente al estresor. Voy a mostrarles algunos ejemplos más de estresores dominantes. Voy a quitar esto y hacerlo más grande. Control más, ¿verdad? No. No, y girar la perilla del mar. No. View. Ver. Y luego, modo lectura. Aquí está. Otro ejemplo de un estímulo dominante es, por ejemplo, pues cuando estamos corriendo en una caminadora. Esto es un registro de 2 horas, más o menos. Cada gridline o la distancia entre gridlines sucesivos son 5 minutos. Y aquí la persona está corriendo media hora en una caminadora, en una banda sin fin. Esa es la parte sin sombra en todos los paneles. La parte pues, sin sombra es en reposo antes, en reposo después. Y la primera variable que vemos aquí es aceleración. Entonces, también los teléfonos tienen esos sensores, acelerómetros en 3 direcciones, mide la aceleración pues, frontal, sagital, vertical, lateral,
y eso es la magnitud del vector. Entonces, cuando tú, por ejemplo, tienes tu cell phone en tu pantalón, estás corriendo, pues puedes graficar una serie de tiempo de cuál es tu aceleración en cada momento en el tiempo. Entonces, cuando estamos en reposo, cuando no hay absolutamente nada de aceleración, es reposo supino, caminar en la casa, luego correr en la caminadora, estar en reposo otra vez sentado, caminando en la casa, reposo supino, caminando en la casa. Y pues mi sujeto está corriendo a diferentes velocidades, entonces la aceleración también aumenta en el tiempo, en proporción con la intensidad o con la velocidad de la banda sin fin. Y luego, lo de interés es estudiar cómo las diferentes variables del cuerpo humano responden a este estresor dominante. Y viene otra vez la frecuencia cardíaca, en latidos por minuto, y aquí viene otra variable que no he mostrado todavía, que es la frecuencia respiratoria. En inglés se dice breathing rate, y viene en ciclos por minuto. Entonces, un ciclo sería, pues, inspiración, expiración, inspiración, expiración. Es fácil de medir si pones una banda sobre el pecho. Cuando inspiramos, se estira la banda, y cuando expiramos, se afloja la banda, y entonces obtienes una señal sinusoidal, y la distancia entre pico y pico es un intervalo, y a partir de esos intervalos podemos calcular la frecuencia respiratoria. Ahora, ¿cómo ven ustedes que está respondiendo o están respondiendo las variables fisiológicas a este estresor? Pues, como con el ejemplo del estresor anterior, estar estresado, pues cuando tú tienes un estresor dominante, pues el cuerpo va a responder en proporción con este estímulo. Cuando entonces en reposo la frecuencia cardíaca es muy baja en promedio y la frecuencia respiratoria también es más bajo, pues cuando hacemos un esfuerzo, estos ritmos van a aumentar, ¿no? Entonces el corazón va a latir más fuertemente, vamos a respirar más rápidamente. ¿Por qué? Pues porque los músculos necesitan nutrientes, necesitan oxígeno, entonces necesitas aumentar el flujo sanguíneo en el cuerpo humano para llevar todos esos nutrientes a los músculos. Entonces eso es de esperar que pues, la frecuencia de respiración o la frecuencia cardíaca van a aumentar proporcionalmente con nuestro estímulo, en este caso correr en la banda sin fin. Pero hay otra diferencia entre la parte sombreada y la parte sin sombra. Una diferencia más sutil. Aparte del cambio en la frecuencia promedio, ¿qué es lo que cambia en estas gráficas? Escuché muy bajamente pues, la palabra fluctuaciones, pero la hablar más altamente. Sí, curiosamente, en reposo hay muchas fluctuaciones, tanto en la frecuencia cardíaca como en la frecuencia respiratoria. Y cuando tenemos nuestro estresor, cuando estamos corriendo, esas fluctuaciones alrededor de su promedio más o menos desaparecen. Y luego, después del ejercicio, cuando estamos descansando, otra vez, poco a poco, empiezan a surgir esas fluctuaciones otra vez. ¿Cuál podría ser la razón de esto? ¿Si tienen una idea? ¿No? Tenemos uno de los sistemas regulatorios en el cuerpo humano que está controlando esos ritmos es el sistema nervioso autónomo, que manda señales eléctricas por todo el cuerpo para hacer que los diferentes órganos se están adaptando a las perturbaciones o estímulos que vienen de nuestro ambiente. Ahora, cuando estamos haciendo una tarea en particular, sea dar una plática, sea correr o hacer un esfuerzo físico, pues el cuerpo solo tiene que adaptarse a un solo estímulo. Y entonces lo hace como un reloj suizo. Tú tienes que correr a 12 kilómetros, 14 kilómetros, no sé qué tan rápidamente corren ustedes, pero si tú estás corriendo al final de tus capacidades, pues ni siquiera puedes pensar en tus exámenes, no puedes pensar nada más que tratar de llegar al final de tu ejercicio. Entonces, estamos haciendo una sola tarea
y entonces el cuerpo está adaptándose solamente a este único estímulo y entonces está trabajando a un ritmo particular y no hay fluctuaciones. En reposo, y eso es el sistema nervioso simpático que hace. El sistema simpático es en inglés se dice fight or flight. Entonces, si tú ves a un león, pues tienes dos opciones, o te peleas con él o te huyes, pero te estás enfocando solamente en esta única tarea y entonces el cuerpo está trabajando como un reloj suizo, perfectamente sin fluctuaciones. En reposo es diferente. El cuerpo nunca está en reposo. También cuando estamos acostados, supinos, pues estamos digiriendo nuestra comida, o estamos pensando en un examen, o estamos haciendo multitasking. El cuerpo está dedicándose a diferentes tareas que todos están corriéndose en el fondo y pues en un momento dado pues el uno es más importante, en otro momento dado el otro es más importante, etc. Y entonces estas fluctuaciones reflejan para decirlo en inglés, el multitasking del cuerpo humano. Y entonces, cuando estamos haciendo un ejercicio, este multitasking desaparece, estamos enfocándonos en una sola tarea y también después del ejercicio, pues poco a poco el cuerpo se está regenerando y la gente que hace ciencia del deporte, estadística del deporte, etc., pues se puede fijar en qué tan rápidamente tu cuerpo regresa a su estado basal, tanto en cuanto a los ritmos promedios, tanto como también esas fluctuaciones, esa variabilidad. Mientras más rápidamente después del ejercicio recuperas no solamente tu estado basal, promedio, pero también esas fluctuaciones, en mejor condiciones de salud estés. Muy bien, no sé si hasta aquí hay preguntas, ¿todo está claro, más o menos? Sí, perfecto. Tengo otro ejemplo de un estresor dominante, que ya lo mencionamos, es el ciclo circadiano. Lo que muestro aquí es un solo sujeto monitoreado durante una semana continua. Las líneas verticales son medianoche, entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días consecutivos. Y lo que hicimos fue monitorear 5 variables diferentes simultáneamente. Bien, aquí en verde, actigrafía. Actigrafía es muy similar a acelerometría, pero estamos contando el número de movimientos por minuto. Entonces, durante el día estamos más activos, tenemos más movimientos y durante la noche, si dormimos bien, pues casi no hay movimiento. En el día, mucho movimiento, la noche, poco movimiento. Y simultáneamente monitoreamos otras variables también. Vienen aquí en el segundo panel 2 variables cardiovasculares. En rojo viene otra vez frecuencia cardíaca. Y en naranja, una variable que no hemos discutido hasta ahora, es la presión arterial, la sistólica, para ser preciso. Y en el tercer panel, 2 variables que tienen que ver con la temperatura del cuerpo. La violeta es la temperatura interna del cuerpo y la temperatura azul es la temperatura de la piel. ¿Qué ven en esas gráficas? ¿Cómo responden las demás variables a esta alternancia de día y noche? También otra vez con ese patrón periódico, ¿verdad? Sí. Pero también pueden ver superpuesto sobre este patrón promedio periódico fluctuaciones. En todas las variables, algunas fluctúan más, azul, otras fluctúan menos, la violeta. Y lo que les voy a mostrar aquí es otra vez este análisis muy sencillo. Voy a mostrarles distribuciones de probabilidad de fluctuaciones alrededor del promedio de cada variable, expresados como porcentaje del promedio. La temperatura del cuerpo baja en la noche, a diferencia de la de la piel, ¿verdad? Sí. No soy experto en estudios del sueño, pero dicen que en el cuerpo, en estudios del sueño, hablan de Zeitgeber. Zeitgeber es una palabra que viene del alemán y significa dador del tiempo, o marcapaso del tiempo. Tenemos un reloj interno
el núcleo supraquiasmático, me parece que se llama, y está en alguna parte, en el hipotálamo, me parece, en el cerebro, y es el Zeitgeber maestro, el dador del tiempo, el marcapaso maestro del cuerpo humano. Y tenemos diferentes osciladores periféricos en el cuerpo, y estos osciladores nos permiten no solamente adaptarnos a la alternancia día-noche, pero también prepararnos. Entonces, por ejemplo, cuando tú estás dormido en la cama, y normalmente te despiertas a las 7 de la mañana, y a las 6 diferentes señales o variables fisiológicos en el cuerpo ya están cambiando sus ritmos para poco a poco despertarte. Por ejemplo, una de esas variables es el cortisol. Es una variable del estrés y empieza ya a subir a las 5 o 6 de la mañana, y entonces si tú no pones tu despertador, pues esta hormona te va a hacer que tú automáticamente te despiertes a las 7 de la mañana. Entonces el cuerpo hasta tiene la capacidad de anticipar a esta alternancia de día y noche. Ahora, tú me preguntaste sobre por qué esas dos variables se comportan de manera diferente o hasta opuesta. Muy bien. Aparte del cortisol, la temperatura interna del cuerpo humano también juega papel de Zeitgeber. Y cuando la temperatura en la mañana, antes de que tú despiertas a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, empieza a bajar, es una señal del cuerpo, para todo el cuerpo, para todos los órganos del cuerpo, que se está acercándose el tiempo para levantarse en la mañana. Y en la noche, a las 10 de la noche, 11 de la noche, cuando empieza a aumentar la temperatura interna del cuerpo, es una señal para todos los órganos que ya es tiempo para acostarse. Ahora, ¿cómo logra el cuerpo la modulación de esta temperatura interna? Bueno, hay diferentes mecanismos de termogénesis, significa generación de calor, o termolisis, desechar calor. Uno de esos es el metabolismo, que tan rápidamente estamos quemando nuestra comida en energía y calor. Pero otro mecanismo es también la tasa de calor que irradiamos hacia nuestro ambiente. Y entonces, cuando más se llenan los capilares justo por debajo de la piel con sangre, pues más caliente la piel y más energía que vamos a irradiar a nuestro ambiente. Esto se llama, pues eso es el vasodilatación, los capilares que se llenan. El opuesto es vasoconstricción, cuando los capilares, pues casi no hay sangre que pasa por los capilares, todos pasan por las arterias más adentro de las extremidades. La temperatura de la piel es más baja y vamos a perder menos calor hacia nuestro ambiente. Entonces, es de esperar que esas dos variables estén anticorrelacionados. Correlacionado significa dos variables que hacen lo mismo. Anticorrelacionado significa dos variables que hacen lo opuesto. Entonces, ¿cómo logra el cuerpo o la temperatura interna ser más alta durante durante el día? Pues porque tenemos más bien vasoconstricción, perdimos menos calor hacia nuestro ambiente, y entonces pues el calor dentro del cuerpo se puede acumular. Mientras durante la noche es al revés. Estamos relajados y todos los capilares se llenan con sangre, hay más irradiación de calor hacia el ambiente y entonces la temperatura del cuerpo disminuye. Entonces así podemos entender que esas dos variables hacen lo opuesto. Muy bien. Entonces, yo soy físico y yo quiero estudiar esas fluctuaciones con diferentes estadísticas más sencillas, estadísticas más difíciles, más complicadas. Y lo primero que estudio son las distribuciones. Aquí viene. Lo que muestro aquí, como en una de las primeras imágenes que mostré, son distribuciones de probabilidad. Aquí viene la probabilidad, aquí vienen las fluctuaciones de mi variable. En este caso es actigrafía, el número de movimientos por minuto. Aquí vienen mis dos variables cardiovasculares, aquí vienen dos variables de la temperatura del cuerpo. Entonces, el eje vertical es la probabilidad, el eje horizontal son las fluctuaciones. Alrededor del promedio está en 0, de cada variable el promedio está en 0, y la escala
de las fluctuaciones son porcentaje del promedio respectivo. Y lo que me llama la atención es, dentro de un mismo mecanismo, aquí cardiovascular y aquí temperatura del cuerpo, mis dos variables, rojo, frecuencia cardíaca, naranja, presión arterial, en este caso violeta, temperatura interna, azul, temperatura de la piel, tienen comportamientos muy diferentes. ¿Cuáles son las diferencias que ustedes distinguen allá? Dos son bimodales y otras dos no. ¿Por qué? Perfecto. ¿Por qué podría ser bimodal? Tomando en cuenta que la serie de tiempo de la cual calculé estas distribuciones son una distribución. ¿Por qué entonces vemos aquí distribuciones bimodales? ¿A qué se refieren? Bueno, ya vengo con la interpretación, esa sí es una pregunta un poco difícil. ¿El fin de semana sea diferente? No fin de semana, entre semana, día y noche. Esto son los valores, las fluctuaciones de noche y esas son las fluctuaciones de día. A lo mejor me salté un punto importante. Hace 10 años y empecé a trabajar con series de tiempo, sea en la fisiología, sea en otros campos. Al final de la plática, pues dependiendo del tiempo que tengo, ¿hasta qué hora? Me quedan 15 minutos. Bueno, mi objetivo de investigación es la siguiente. Cada una de esas señales se tiene que estudiar aparte, ser especialista. Es decir, para estudiar la cardiología uno necesita ser cardiólogo, para estudiar pues, metabolismo del cuerpo uno necesita ser dietista y para estudiar la marcha uno necesita ser fisioterapeuta y para estudiar el cerebro uno necesita ser neurólogo. O podría haber algunas leyes fundamentales o principios que nos pueden explicar el comportamiento en general de seres de tiempo. Esto es mi objetivo. Y creo que aquí encontré un mecanismo que a lo mejor puede explicar no solamente el comportamiento de seres de tiempo o variables fisiológicas, pero también de sistemas complejos en general. El mecanismo es el siguiente. Tiene otro comportamiento o juega otro papel dentro del sistema complejo del cuerpo humano que la frecuencia cardíaca. Y esta diferencia de papel está reflejada en la diferencia entre estadísticas. Entonces, como dijeron del público, pues en el caso de la presión arterial tenemos una distribución bimodal, son como dos gaussianas superpuestas, porque aparentemente la presión arterial funciona alrededor de un set point. Tenemos un valor específico para la presión arterial del cual no debería de desviarse demasiado. Y los médicos lo saben muy bien, la presión arterial debe de estar en 120, 180. 120 sistólica, 80 la diastólica. Pero tenemos un set point de noche y set point de día, que son ligeramente diferentes, y pequeñas fluctuaciones alrededor de esos set points. Entonces, estas dos gaussianas significa que la presión arterial se quiere mantener, se quiere regular fijamente, con pequeñas fluctuaciones que no salen desde un rango alrededor de esos set points. ¿Cómo logra el cuerpo esto? Pues utiliza otras variables, por ejemplo la frecuencia cardíaca, para adaptarse a perturbaciones, a estímulos del medio ambiente. Es decir, pues tú ves a tu león y quieres pelearte con el león, entonces la frecuencia cardíaca aumenta, pero tú no quieres que tu presión arterial aumente demasiado, lo quieres mantener cercano a tu set point. Entonces es la frecuencia cardíaca que se adapta o absorbe las perturbaciones con la finalidad de mantener lo más constante posible la presión arterial. Y en la temperatura del cuerpo sucede algo muy similar. Sabemos que la temperatura del cuerpo está en 37 grados, la interna. Cuando tú tienes 40 grados, pues tienes una fiebre muy alta y casi tiene que llevarte al hospital. ¿Cómo logra la temperatura del cuerpo mantenerse, la interna, mantenerse constante, o por lo menos cercano a un set point de noche, set point de día?
pues utiliza otras variables, por ejemplo, la vasoconstricción, vasodilatación, que va a modular la temperatura de la piel para absorber otra vez las variaciones del ambiente con la finalidad de mantener lo más constante posible la temperatura interna. ¿Les convencí? ¿Sí? Muy bien. Ahora, y tiene que ver con teoría de control, que es un campo que no manejo, que es algo de la ingeniería. Edna también me dijo que está muy interesada en eso, entonces les voy a mostrar una pequeña simulación. Lo que me llama la atención es lo siguiente. Aquí vienen las distribuciones de todas esas 5 variables juntas. Otra vez, verde es actigrafía, número de movimientos por minuto. Frecuencia cardíaca, presión arterial, temperatura de la piel, temperatura interna. Vemos que si comparamos cualitativamente esas 5 variables, pues la variación en nuestra actividad diaria es tremenda, ¿verdad? Mientras las variables fisiológicas se mantienen en un rango mucho más restringido, sobre todo las variables controladas, la temperatura interna, la presión arterial. Entonces, ¿cómo es posible que tenemos un gama tan amplio de actividades diferentes y sin embargo el cuerpo humano se logra mantener tan constante? Entonces, tiene que ver pensamos con teoría de control. Y no sé si... aquí viene una imagen, un esquema, cómo funciona. Pues los ingenieros manejan estos diagramas. Tenemos una variable que queremos controlar, que queremos mantener constante o independiente de perturbaciones del medio ambiente, sea interno, sea externo. ¿Cómo se hace? Pues hay un sensor que mide en cada momento el valor de esta variable, lo compara con un set point, y pues la diferencia entre el set point o el valor deseado y el valor real se llama error. Tenemos una señal de error y tenemos una pequeña computadora. Cada mecanismo homeostático tiene una pequeña computadora, un controlador, que cuando la señal de error se vuelve demasiado grande, se encienden diferentes variables reguladoras o efectores que van a hacer respuestas fisiológicas con la finalidad de mantener a este constante. Y lo podemos programar, por ejemplo, para hacer una relación con el tema que a Edna Entonces, si lo entiendo bien, Edna tú tienes un equipo de calefacción. Tú tienes, no lo sé muy bien, pero tú tienes muestras y tú quieres que tus muestras estén a una temperatura constante. Entonces, y lo quieres mantener independiente de la temperatura ambiental. Entonces, si hace frío, si hace calor, quieres que tus muestras funcionen a una temperatura constante. Entonces, pues también tu equipo tiene un circuito integrado donde pues tu sistema se quiere mantener constante, hay un termómetro, tú puedes elegir tu set point, pues hay unas decisiones y pues o enciendes un calefactor o un aire acondicionado, no sé qué tiene tu sistema, que toma acción correctiva para mantener a tus muestras a una temperatura constante. Físicos lo podemos programar fácilmente en el lenguaje que más nos guste. Yo lo hice en matemática. Y lo que traté de simular aquí es el termostato de una casa. Y pues la gráfica está un poco difícil, perdón, voy a tratar de explicarlo en los 8 minutos que me restan. Lo que traté de simular es 3 días consecutivos de invierno donde la temperatura ambiental cambia mucho y siempre está pues, por debajo de mi temperatura deseada. Yo quisiera que dentro de mi casa la temperatura fuera de 20 grados y la temperatura ambiental siempre está por debajo y es más bajo de noche, hasta pues hay hielo, más bajo que durante el día, la noche después, el día después, noche después, etc. Entonces está este patrón día y noche, evidentemente pues hace más calor durante el día que durante la noche, y quisiéramos que la temperatura interna de la casa
sea constante. Entonces, ¿qué tenemos? Un sistema de calefacción central. Yo soy de Bélgica, donde pues, en invierno sí hace mucho frío, entonces todas las casas tienen calefacción central, que tenemos radiadores en todos los cuartos de la casa, donde pues, hay un horno central en la casa donde se calienta agua, esta agua se manda por los radiadores y esos radiadores pues, dan calor y calientan la temperatura de todos los cuartos de la casa. Entonces, traté de simular aquí mi sistema de calefacción central y tengo mi horno que puede estar apagado, cero, o que se puede encender en diferentes momentos del tiempo. Entonces, 1 significa que está encendido y 0 significa que está apagado. Y entonces podemos ver que durante la noche, aquí los grid lines son a mediodía, y podemos ver que durante la noche, cuando hace más frío, pues mi horno la calefacción central se está encendiendo más veces que durante el día. Más veces durante la noche que durante el día. Entonces, pues, esta calefacción central va a calentar el agua, que en promedio va a alcanzar una temperatura mayor durante la noche que durante el día. Mayor durante la noche que durante el día. Y además, arriba de estas oscilaciones lentas que pues, son la respuesta al día y noche, hay pequeñas oscilaciones también que tienen que ver con cada momento que se enciende, que se apaga mi calefacción central. ¿Y qué pasa? Este sistema de control que entonces da más calor cuando hace más frío, pues logra mantener la temperatura interna de mi casa más o menos constante alrededor del set point que yo deseo, la curva roja. Entonces, si otra vez construyo mis distribuciones de probabilidad de probabilidad eje vertical de fluctuaciones alrededor del promedio de la serie de tiempo que está aquí en 0, pues aunque la variación de temperatura ambiental, que es la curva gris, que es una distribución muy plana, muy ancha, ni siquiera cabe en la figura, a pesar de esta variación tremenda de mi ambiente, pues la temperatura interna de mi casa se queda dentro de un rango muy delgado, 5% de la temperatura deseada, 20 grados. ¿Por qué? Porque es la temperatura del agua de mis radiadores, de mi sistema, absorber todas las variaciones. Entonces, esta curva se parece mucho en la curva que apenas les mostré. ¿Dónde está? De lo que está pasando dentro del cuerpo humano, esta curva que viene aquí. ¿Verdad? Entonces, podemos correr, podemos estar acostados, podemos tener todo un rango de actividades diferentes y, sin embargo, las variables fisiológicas se logran mantener muy constantes. Entonces, ¿qué pasa cuando mi sistema de control no está funcionando bien o no está funcionando bien? Es otra simulación de mi mismo sistema de calefacción central. Ahora son 3 días consecutivos de primavera, donde a veces pues, la temperatura ambiental baja por debajo de mis set points, a veces por arriba. Entonces, no siempre mi sistema de control. Entonces, mi variable regular no siempre va a poder hacer los trabajos de adaptación y entonces mis variaciones en la temperatura de la casa van a fluctuar mucho más. Y lo mismo está pasando dentro del cuerpo humano también. Hicimos un estudio hasta ahora lo que les mostré, en los 3 minutos que me quedan, fueron ejemplos de series de tiempo, de estadísticas, cuando los procesos regulatorios del cuerpo están funcionando bien. Ahora, ¿qué pasa cuando esos mecanismos no están funcionando bien? Vimos que cuando están funcionando bien, tenemos 2 estadísticas muy diferentes que reflejan que hay 2 tipos de variables muy diferentes que juegan papeles muy diferentes en los procesos regulatorios. ¿Qué pasa con envejecimiento, con enfermedades crónico-degenerativas, cuando esos procesos no funcionan muy bien? Yo esperaría ver desaparecer poco a poco esas diferencias entre esas variables fisiológicas, lo cual
reflejaría que esas variables no están jugando bien sus distintos papeles de ser regulada o ser reguladora. Y eso lo vamos a ver aquí. Lo que les muestro aquí es un estudio que hicimos en el Instituto Nacional de Nutrición en una población de controles, primer renglón, pacientes con diabetes y diabetes de larga duración, último renglón. A la izquierda, ustedes ven ejemplos de series de tiempo de un sujeto seleccionado de la población. Vemos la presión arterial sistólica, vemos la frecuencia cardíaca en rojo y luego los resultados de estadísticas con distribuciones de probabilidad para las poblaciones. Entonces, ¿qué vemos? Ya a partir de las series de tiempo, y lo vemos más claramente para la frecuencia cardíaca, ¿cómo ven que están cambiando el serie de tiempo de mi sujeto control a mi sujeto de diabetes de recién diagnóstico y diabetes de larga duración? ¿Qué pasa con la frecuencia cardíaca? Sí, pues las fluctuaciones, claramente la variabilidad se está perdiendo. ¿Qué significa cuando la frecuencia cardíaca pierde variabilidad? Pues su capacidad adaptativa refleja que su capacidad adaptativa disminuye. ¿Y qué pasa cuando la capacidad adaptativa del cuerpo humano disminuye? Pues las variables que nosotros quisiéramos regular se echan a perder. Saber que su variabilidad va a aumentar. Eso lo vemos aquí. En mi población control veo que frecuencia cardíaca, curva roja, presión arterial, curva naranja, corresponden con dos distribuciones diferentes. Bien es en escala semilogarítmica, así que una parábola corresponde con una gaussiana. ¿Y qué vemos? Pues la frecuencia cardíaca tiene una cola larga, mucha variabilidad hacia aceleraciones periódicas que hacen que la presión arterial pues, se mantiene controlado dentro de cierto rango alrededor de su set point deseado. ¿Qué pasa con diabetes de recién diagnóstico? Pues la variabilidad de la frecuencia cardíaca, esta colita roja, está desapareciendo. ¿Y cuál es el efecto de esta pérdida de adaptabilidad de la frecuencia cardíaca? Pues la presión arterial empieza a descontrolarse. Aquí vemos una pequeña colita de la presión arterial que se está saliendo de esta curva roja, mientras aquí estaba contenido. ¿Y qué pasa con diabetes de larga duración? Pues aquí la variabilidad, esta cola rojo casi desapareció por completo y entonces se descontrola mucho más la presión arterial. Entonces aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué está pasando con la fisiología del cuerpo humano cuando los procesos regulatorios no están funcionando muy bien? Ya 5 minutos más, perfecto. Entonces, para terminar, con este esquema, lo que quiero hacer con este esquema, pensando en dos tipos de variables fisiológicas diferentes, reguladoras, reguladas, es que puedo predecir, si yo quiero estudiar ahora una variable fisiológica que no entiendo muy bien, que voy a estudiar por la primera vez, por ejemplo, la temperatura del cuerpo humano, eso fue un estudio nuevo para mí. Si yo entiendo cuál es el papel que juega dentro de los procesos homeostáticos o regulatorios, puedo predecir cuál va a ser su comportamiento antes de empezar a estudiarlos. Entonces, dijimos que la temperatura de la piel es como una variable que nos ayuda a adaptarnos. Entonces, yo esperaría ver en controles mucha variabilidad, mucha adaptabilidad, y con diferentes enfermedades o envejecimiento, una pérdida de variabilidad. Entonces, hicimos un estudio ¿Dónde? Hicimos un estudio donde monitoreamos la temperatura de la piel, junto con Carla Paola, que estaba aquí, pero que... Y lo que hicimos fue monitorear la temperatura de la piel en diferentes poblaciones. Entonces, la temperatura de la piel durante una semana, en particular, cómo funciona el peso
del peso. Entonces, curiosamente, la gente, pues en México hay una epidemia de la diabetes, de la obesidad, y la gente todavía trata de entender por qué algunas personas están más propensos de pues, acumular grasa y otras personas no. Y no está claro el tema, muy probablemente tiene que ver con diferencias en el metabolismo o también diferencias en la adaptación del cuerpo, y eso es lo que se ve aquí. Aparentemente la temperatura del cuerpo, o más en particular la temperatura de la piel, depende del peso. BMI significa índice de masa corporal. Es una estimación de, pues, dividen tu altura dividen tu masa entre tu altura al cuadrado y te da un número, y entonces puedes distinguir entre personas con peso normal, por debajo de 25, sobrepeso entre 25 y 30 y obesos arriba de 30. Entonces, aparentemente hay cierta correlación entre la temperatura del cuerpo, la temperatura de la piel y el peso corporal. ¿Por qué? Todavía no se entiende muy bien, pero aparentemente si comparamos la distribución, las estadísticas de esta temperatura de la piel entre las tres poblaciones, pues vemos que los controles, que es la curva azul, tiene más variabilidad, es una distribución más ancha, y luego con el aumento del peso corporal, esta distribución se vuelve más delgada, entonces lo cual podría reflejar que diferentes mecanismos del cuerpo humano en estas condiciones adversas de sobrepeso, de obesidad, están perdiendo adaptabilidad. Entonces ya son dos comprobaciones en dos sistemas regulatorios diferentes, cardiovascular y temperatura de la piel, que muestran el mismo comportamiento. ¿Me puedes dar 2 minutos más? Si no, su frecuencia cardíaca va a reventar. Sí, es mi tema, en investigación, mi caballo de batalla. Bien. Entonces, ahora que creo entender esos mecanismos en la fisiología humana, quiero dar un paso todavía más adelante. La fisiología humana es solamente un ejemplo de un sistema complejo. Tenemos más sistemas complejos. Ecología, clima, sistemas financieros. Ahora me estoy preguntando si otros sistemas complejos también pueden funcionar con los mismos mecanismos de adaptación con la finalidad de mantener otras variables constantes. Entonces, todavía no son datos experimentales. Daisy World, mundo de margaritas. O a lo mejor más conocido es la hipótesis Gaia. Entonces, que el mundo, nuestro planeta es un ente superorganismo vivo que se adapta, entonces que se mantiene constante. Y curiosamente, pues, se piensa que hay ciertas bases científicas para creer esto, porque se sabe que la temperatura del Sol a lo largo de miles de millones de años, la temperatura del Sol ha aumentado. Y sin embargo, si tú haces perforaciones en la Antártida, por ejemplo, y estudias el hielo, puedes estimar cómo ha evolucionado la temperatura de nuestro planeta. Y aparentemente se ha mantenido más o menos constante. Entonces, ¿cómo es posible que, aunque el Sol aumenta su temperatura, que la temperatura de la Tierra se mantiene constante? Esta es una indicación que aparentemente la Tierra, nuestro planeta, tiene cierta capacidad adaptativa. Eso es un elemento. Ahora, la persona que propuso Gaia es Lovelock, fue un científico que trabajó para la NASA, y cuando la NASA propuso por primera vez mandar sondas, satélites a Marte, a Plutón, a qué sé yo, Lovelock dijo, pues a lo mejor mandar estas sondas para saber si hay vida, por ejemplo, en otros planetas. Lovelock dijo, no se necesita mandar satélites. Ya, si tú estudias la composición de la atmósfera, ya puedes tener indicaciones si hay vida, sí o no. ¿Por qué? Si no hay vida, la atmósfera tiene que ser en equilibrio. Cuando hay vida, la atmósfera puede estar no en equilibrio porque la vida está continuamente generando, por ejemplo, oxígeno. Entonces en la Tierra vamos a ver oxígeno, pero no en Marte, no en Venus, donde hay más bien, no sé qué, pues fósforo, no sé, CO2, qué sé yo.
pues la gente criticó mucho a Lovelock y entonces para contribuir otro argumento que su hipótesis de un superorganismo puede tener cierta validez, él propuso un modelito sencillo, matemático, que se llama Daisy World, mundo de las margaritas, donde también tienes un sol, una estrella que está aumentando su temperatura. Y Daisy World es un planeta muy sencillo, solo hay dos tipos de vida, margaritas negras, margaritas blancas. Y entonces, cuando hay poca luz solar, va a haber más margaritas negras que van a absorber el calor y que van localmente a aumentar el calor o su temperatura de su ambiente. Y cuando aumenta la luz del sol y aumenta la temperatura del planeta, pues surgen más margaritas blancas, reflejan la luz solar y entonces van a bajar la temperatura. Entonces, aparentemente la vida es capaz de mantener su ambiente, el equilibrio del planeta. Ahora, el grupo de investigación donde estoy, entonces quisieran estudiar este modelo para encontrar estadísticas, criticalidad, esas cosas, y entonces trataron de buscar esas fluctuaciones grandes, ruido 1 en 3, ruido rosa, todas esas huellas digitales de adaptación en la temperatura del planeta, y no lo encontraron. Entonces dijeron, pues a lo mejor esto en el modelo es demasiado sencillo. Entonces dijeron, bueno, tenemos que aumentar la complejidad de nuestro modelo. Bueno, que haya, aparte de margaritas blancas y negras, también margaritas azules y rojas y todas esas cosas. Entonces programaron todo esto en el modelo y no salió. Dije, chin, todavía demasiado sencillo. Bueno, que haya vacas que se comen las margaritas. Entonces programando todo esto para estudiar esas series de la temperatura y no salió. Dije, todavía no. Bueno, que haya zorros que se comen a las vacas, que se comen a las margaritas y no salió. Bueno, que Daisy World entonces sea en vez de puntual, bidimensional, tridimensional, no salió. Entonces con un alumno mío, Octavio, pensamos, bueno, a lo mejor pues, podemos regresar al modelo más sencillo y tenemos que distinguir entre variables adaptativas, reguladoras, y variables reguladas. Entonces aquí claramente la variable regulada va a ser la temperatura del planeta. Entonces no vamos a ver ruido rosa, adaptabilidad, pues muchas oscilaciones. Muy probablemente las vamos a ver en las margaritas. Y eso es lo que salió en el modelo más sencillo de Daisy World, donde pues aquí vemos el modelo más sencillo. Aumenta la luminosidad del Sol y si no hubiera vida en el planeta, pues la temperatura de Daisy World, la línea quebrada, pues aumentaría proporcional a la luminosidad del Sol. Pero si hay margaritas en cierto rango, evidentemente no podemos exagerar, pero en cierto rango, la vida, las margaritas son capaces de mantener constante la temperatura de su planeta. ¿Y cómo lo hacen? Pues cambiar la proporción entre margaritas negras, que van a estar más presentes para bajas luminosidades, y margaritas blancas, que van a estar más presentes para altas luminosidades. Y entonces, cuando otra vez calculamos nuestras, no voy a mostrar los detalles, solamente los resultados finales, cuando estudiamos las distribuciones de probabilidad de fluctuación, tanto de la temperatura del planeta como de las margaritas negras como de las margaritas blancas, pues vemos que la temperatura del planeta, si la luminosidad del Sol es baja, intermedia o alta, las tres distribuciones, aquí hay tres distribuciones, son, es escala semilogarítmica, siempre son gaussianas. Pero las margaritas sí van a cambiar la forma de su distribución de una gaussiana cuando no están jugando un papel adaptativo a distribuciones con cola larga cuando sí están participando activamente en los procesos adaptativos. Entonces, aparentemente, este esquema, no sé cómo llamarlo, filosófico, sí permite interpretar o hasta predecir el comportamiento de variables fisiológicas en series de tiempo de diferentes sistemas
complejos, fisiología, clima, etc. Bueno, les agradezco mucho su atención. ¿Tiene alguna pregunta? Ahorita mencionaste lo de Busyworks y querías, bueno, también mencionaste el ejemplo de búsqueda de vida en otros planetas. Entonces, ¿qué proxies podrías utilizar analizando la variabilidad? O sea, ya vimos que no la temperatura, quizás tampoco la exposición atmosférica, pero ¿qué proxy analizaría? O sea, ¿qué podría ser un análogo a esto para, en realidad, poder buscar señales de habitabilidad? Pues creo que esto no se necesita para saber si hay vida en otros planetas. Ya estudiar si los valores promedio están en equilibrio ya es suficiente. Creo que esto va más allá. Es como ver con una lupa que si hay vida, que también están funcionando los procesos adaptativos. Es decir, podría servir con una medida de resiliencia. ¿Qué es resiliencia? Es una palabra muy difícil. Es una propiedad global de un sistema que describe numéricamente qué tan bien es capaz un sistema de resistir perturbaciones de su ambiente. Entonces, si tu resiliencia, bueno, y hay dos extremos, resiliencia y fragilidad, digamos. Entonces, mientras más frágil eres, menos grande necesitas ser el empuje que te va a hacer colapsar. Entonces, si tú puedes tener una medida de resiliencia de tu sistema, puedes estimar la probabilidad de que el sistema puede colapsar. Y esto puede ser de interés en diferentes sistemas complejos. Ecología, especies, por ejemplo, dicen que estamos exagerando con pescar en los océanos, que el atún casi está por extinguirse. Entonces, si tú puedes construir series de tiempo del número de atunes en el mar, por ejemplo, pues a lo mejor podrías aplicar esas herramientas para saber qué tanto puedes continuar a pescar en los mares antes que pues, el atún se va a extinguir. También en la geriatría, fui investigador 4 años en el Instituto Nacional de Geriatría, donde uno de las preguntas de investigación más importantes es, si tienes 2 ancianos, pues sabemos que un adulto joven pues, somos más robustos que los ancianos. Es decir, bueno, si a nosotros nos da gripa, pues te quedas en la cama una semana y pues te recuperas. Pero una persona mayor, 80 años, le da gripa, no es tan evidente. Puede ser que pues, le va a acumular más y más y más enfermedades y pues, puede morirse. Entonces, allá también están buscando un índice clínico de la fragilidad. Qué tan robusto, qué tan resiliente, qué tan frágiles. Y es difícil porque tienen que investigar diferentes partes del cuerpo, pues cuál es su, cuánto pesa, qué tan rápido camina, qué tan social es, qué tan optimista, qué tan feliz es. Pues ojalá midiendo diferentes series de tiempo de diferentes variables fisiológicas, también se podría estimar el nivel de resiliencia de los ancianos, por ejemplo. Bueno, habrá 2 preguntas. Una es si, es decir, ¿qué es lo que tu idea sería? Aplicarlo a cualquier sistema complejo, pues, a ver si funciona, donde tengas una variable regulada y una regulada, ¿no? Entonces, ahorita pienso en 2. Uno podría ser, por ejemplo, los mecanismos quizá de la evolución de las especies. ¿En qué momento un filum, orden, etcétera, como se llame, se divide en 2 especies distintas? Si esto pudiera ayudar a modelar, ese es uno. Y 2, por ejemplo, en el ámbito económico, que si ya han esbozado cuáles serían variables regulada y reguladora. ¿Qué? Pienso, por ejemplo, que Adam Smith supuestamente decía que al mercado hay que dejarlo libre, que fluya, y él solito se va a autorregular porque hay una mano invisible que va a acomodar las fuerzas del mercado, según esto. Entonces, bueno, son esas 2, si han pensado en esto. Sí, tu primera pregunta de evolución darwiniana, es claro que esos procesos regulatorios no surgieron del primer momento. Entonces, sabemos que, por ejemplo, hay diferencias entre, de una parte, reptiles, que su temperatura, esos son ectotérmicos,
y de otra parte mamíferos y aves que son endotérmicos. ¿Qué significa esto? Un reptil pues es activo cuando hay sol y poco activo cuando no hay sol. ¿Por qué? No es capaz, o no tanto como nosotros, regular y mantener constante su temperatura interna. Entonces necesita el calor externo para calentar a sí mismo para poder ser activo. Y el hombre no. Claude Bernard, una de las primeras personas que estudió procesos regulatorios en el cuerpo humano, dijo que la constancia del medio ambiente interno del cuerpo humano es la condición para una vida libre e independiente. ¿Qué quiso decir? Que el hecho de que nosotros somos endotérmicos y que somos capaces de mantener constante nuestra temperatura interna a 37 grados hace que podemos estar activos tanto de noche como de día, aunque no nos guste. Pero si mañana tenemos un examen o tenemos que escribir un proyecto con CONACYT, qué sé yo, pues podemos quedarnos despiertos toda la mañana, aunque no vaya sol, aunque hace frío, y seguir trabajando. Entonces somos menos dependientes de nuestro ambiente. Y entonces en la evolución darwiniana se puede ver que mecanismos regulatorios se han ido acumulando en nuevas especies. Por ejemplo, entre las especies más viejas están los peces y los anfibios, y si no me recuerdo mal, los anfibios no son capaces de regular el contenido de agua de su cuerpo. Entonces, necesariamente están restringidos a cuerpos de agua, ríos y lagos y qué sé yo, los anfibios, como ranas, por ejemplo. Luego, reptiles ya son un paso más adelante en la evolución, ya tienen regulación del agua de su cuerpo y entonces han podido colonizar nuevos nichos, por ejemplo, desiertos, donde claramente no hay anfibios en desiertos, pero sí reptiles. Humanos o mamíferos y aves han ido todavía un paso más adelante y entonces no solamente somos capaces de mantener constante el nivel de agua de nuestro cuerpo, pero también la temperatura. Esa es tu primera pregunta. La segunda pregunta fue, mercados financieros. Es algo que discutí mucho con Thomas Seligman, que estaba sentado allá, y uno de sus campos de investigación es justamente la econofísica. Y aparentemente una variable que a lo mejor un país quisiera mantener constante es la inflación. Entonces, algo que quisiera hacer es, no sé si esto existe, pero series de tiempo de inflación de un país contra series de acciones de sus compañías, qué sé yo. No sé si esto para México existiría, pero yo pensaría que estas dos series de tiempo, estas dos variables, inflación contra precios de acciones, deberían de comportarse muy diferente y a lo mejor allá se podrían ver diferencias entre países que son más reguladoras de su economía, pienso a Francia, China, Rusia, los países comunistas contra las economías libres. Eso podría ser una pauta. ¿Alguna otra pregunta? Rapidísimo, hace rato mencionaste teoría de control y entonces pusiste ahí algo muy bonito, el diagrama ¿cómo? Aquí lo que estamos viendo es la variable regulada y el regulador, ¿no? ¿Cómo modelamos no esto, sino el controlador? Ok. Creo que las dos variables están de alguna manera reguladas. La diferencia es en cómo están reguladas. La variable regulada, a lo mejor puedo regresar a esta imagen. La variable regulada está como preprogramada en el circuito. Yo creo que en el caso de variables efectoras o variables reguladoras, el control es implícito. Puede ser lo que se llama autorregulación, self-regulation, self-organization. Es todo un rama en la estadística. Si tenemos una transición de fase de hielo a agua a gas,
sabemos que hay puntos críticos donde drásticamente cambia la fase. Y ya pues, hay cosas muy interesantes, discontinuidades y invariancia de escala, puntos críticos, etc. Ahora, estos puntos críticos, tú allá tienes un parámetro que tú puedes ajustar. Tú cambias la temperatura para que tu sistema esté en el punto crítico. Ahora, hay algunas personas que han sugerido que la vida vive en un punto crítico, pero que este punto crítico no sea regulada tú, pero autorregulada, self-organized, que busca activamente un punto crítico porque allá es el más adaptativo. Entonces, según yo, aquí estas variables pueden ser autorreguladas, y estos son entonces reguladas implícitamente, y estos pueden ser reguladas explícitamente, con estadísticas drásticamente diferentes, con mucha variabilidad y poca variabilidad si todo funciona bien. Bueno, a ver, entonces, la medida de la resiliencia sería, podría decirse, estoy pensando en voz alta, la medida, digamos, medir la variabilidad de la variable reguladora y compararla con la variabilidad del medio, digamos, de los estímulos del medio. Cuando los estímulos del medio son pequeños y la variable reguladora tiene una amplia variabilidad, valga la expresión, Sí. está más sano. Sí. Cuando está más enfermo, el margen de variabilidad de la variable reguladora es más limitado. Sí. O sea, sería algo así. Sí, más o menos. Algo que aquí siempre me llamó la atención, o hace un par de años estaba de verdad, no entendía nada. Había algunos artículos en el campo que hablaban de pérdida de variabilidad en condiciones adversas. Eso es la hipótesis de pérdida de complejidad de Goldberger-Lipschitz en la fisiología. Y de otro lado, había otros tipos de artículos llamados en el marco teórico de señales de alerta temprana que dicen que no, cuando aumenta la variabilidad, el sistema está próximo a colapsarse. Entonces dije, ya no entiendo más nada. Unos dicen lo uno y otros dicen lo otro. Pero muy probablemente esos dos paradigmas estaban hablando de diferentes variables. Unos estaban hablando de variables reguladas, que donde si aquí aumenta la variabilidad, pues el sistema está fuera de control. Mientras en este tipo de variables, aquí esperarías que sean muy variables y cuando se pierde la variabilidad, se pierde la adaptabilidad. Entonces, a lo mejor eso lo podrías llamar estabilidad y esto lo podrías llamar adaptabilidad y en conjunto construye un sistema resiliente. Eso es como en una frase como lo describiría. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos a... Gracias a ustedes.